El domingo 20 de noviembre conmemoramos el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Hablar de la Revolución Mexicana siempre generará polémica. Hay quienes consideran a los protagonistas como auténticos héroes de la nación y otros simplemente como personajes importantes que llegaron a darle un nuevo rostro al país. Como sea, lo que es importante es abrir los libros y leer a aquellos autores que se han preocupado de preservar la memoria de aquel movimiento para entender mejor al México del siglo XX. Uno de los autores que no podemos dejar pasar sobre este tema es sin duda Enrique Krause. Y aunque ha escrito muchas obras de las cuales seguramente hablaré en el futuro, hoy quiero recomendarles una colección de libros que hoy es más fácil encontrar en un solo volumen. Me refiero a la colección llamada Biografía del Poder. En esta colección, Enrique Krause nos detalla a personajes como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Con estos personajes cubre por completo toda esta etapa de la revolución. Incluso, como ya dije, inicia con Porfirio Díaz. Así nos platica los antecedentes de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que llevó a Madero y a otros personajes importantes a tomar la decisión de levantarse en armas? Hay que recordar que Madero, de hecho, quería evitar el movimiento armado. Sin embargo, para cómo llegaron a estar las cosas en el país en 1910, no hubo otra opción. Estos fascículos que publicó Enrique Krause tienen el nombre del personaje y un subtítulo. Por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, es Místico de la Autoridad. Nos habla de la biografía del expresidente de México desde su nacimiento. Incluso, y esto no podía obviarlo, nos habla de su relación con Benito Juárez y toda la gente que rodeó a este presidente durante sus años en el poder. Sobre todo esto nos habla Krause y de esta forma nos ayuda a conocer a este personaje, Porfirio Díaz, conforme se va acercando al poder y cuando finalmente lo consigue en la década de los 70 del siglo XIX. Claro que también nos muestra la parte de Porfirio Díaz cuando inicia la Revolución Mexicana y su partida a Francia para no volver. El segundo tomo es el de Francisco I. Madero, cuyo subtítulo es Místico de la Libertad. Sobre Madero también nos platica desde que nació, incluso nos habla de la familia Madero y la gran influencia que tuvo esta familia allá en Coahuila. Conocemos ese gusto de Madero por el movimiento espírita en México, la tragedia de haber perdido a un hermano en un terrible accidente casero y toda la carrera de Madero hasta llegar a la presidencia de la República y la forma en que fue traicionado por Victoriano Huerta y después asesinado. Los tomos 3 y 4 nos hablan de dos personajes emblemáticos de esta etapa de la historia de México: Emiliano Zapata y su amor a la tierra, y Francisco Villa entre el ángel y el fierro. Esos son los subtítulos de los volúmenes sobre estos dos personajes, quienes hasta hoy siguen siendo admirados y muy queridos por gran parte de los mexicanos. Después viene un número la mar de interesante que tiene que ver con Venustiano Carranza. Y desde el subtítulo me parece muy atinado, incluso es el subtítulo que más me gusta. Dice Puente entre siglos. Exactamente eso es lo que fue Venustiano Carranza. Cuando México entró al siglo XX, todavía había una gran influencia en lo político, en lo cultural, en lo social del México decimonónico. Venustiano Carranza, aunque llega a la presidencia ya avanzado el siglo XX, en la segunda década, fue él quien dio, si me permiten la expresión, el jalón a México, el jalón histórico para meter al país al siglo XX. De ahí que este título me parezca tan atinado. Venustiano Carranza, Puente entre siglos. Y después vienen tres personajes a los que podemos considerar como el principio del fin de la Revolución Mexicana, particularmente de la Revolución Armada. Ya después viene el movimiento de partidos políticos. Me refiero a Álvaro Obregón, cuyo libro se titula El vértigo de la victoria. Después Plutarco Elías Calles, Reformar desde el origen. Y finalmente otro de los personajes más queridos en la historia de México, Lázaro Cárdenas, general misionero.
un presidente de la República que llegó a ser muy querido por el pueblo y hasta hoy su memoria se mantiene como tal. Además de los datos históricos con los que nos provee Enrique Krause, estos libros tienen una gran colección iconográfica cuyo crédito cae en Aurelio de los Reyes. Por muy discutida que pueda ser la Revolución Mexicana, entre que si sirvió o no sirvió, entre cuál fue el resultado, si fue bueno o malo, como sea, para criticar hay que conocer. Lean sobre la Revolución Mexicana, lean a Enrique Krause y les recomiendo esta colección Biografía del Poder, la cual, como dije hace un momento, puede ser encontrada en diversos fascículos o en un solo volumen. Y ya que estamos en estas, pues también les menciono que Biografía del Poder de Enrique Krause también existe en DVD y también la recomiendo. Comenta aquí tus opiniones sobre este movimiento y también sobre los libros que estoy recomendando. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.